Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. En este triángulo o rectángulo que tenemos a la derecha, sus ángulos miden 45 grados y tiene uno de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. La suma de sus tres ángulos son 180 grados. O sea, que si el cateto A mide X cantidad, el cateto B mide la misma cantidad. Entonces la hipotenusa va a medir X por la raíz cuadrada de 2. Y eso siempre va a ser así, siempre. Vemos en estos dos ejemplos de 45-45 que en el triángulo rectángulo que se encuentra a la izquierda dice que A es igual a 7 unidades, pero ya sabemos que B entonces mide también 7 unidades y que la hipotenusa, la relación sería 7 por la raíz cuadrada de 2. ¿Ok?
Cuando vemos en el caso del triángulo rectángulo que está a la derecha, que A es igual a la raíz cuadrada de 2, un número complicado para algunas personas, sabemos que B también es igual a la raíz cuadrada de 2, pero en este caso la hipotenusa sería raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, que a su vez eso es igual a 2. Siempre va a ser así. O sea, en los dos ejemplos, ¿ok? En este caso y en este otro de la derecha, siempre va a ser de esa forma. Vamos a ver otro ejemplo de triángulo rectángulo notable de 53 grados y 37 grados. ¿Okay? En este caso no tendremos que usar a Pitágoras si conocemos la relación de sus ángulos con los lados del triángulo rectángulo. ¿Okay? O sea que vamos a ver que, por ejemplo, el cateto más pequeño, ¿verdad?, tiene el lado más pequeño en su lado opuesto, ¿ok? Y entonces el lado grande o cateto grande es el lado opuesto a 53 grados, y que el lado opuesto de la hipotenusa, o sea, el ángulo de 90 grados está opuesto a la hipotenusa, por lo tanto está al frente de los 90 grados, ¿ok? Y que la relación que hay entre, y siempre va a ser así, entre esos ángulos y lados va a ser 3x. En el caso de 53 grados y 37 grados, el cateto más grande sería 4x y la hipotenusa sería una relación de 5x. ¿Okay? Si observamos el ángulo de la derecha, vamos a observar que ese triángulo rectángulo de 53 grados y 37 grados nos dieron su lado A con 9 unidades. ¿Okay? Como ya nosotros sabemos que la relación que hay es 3x, pues ya sabemos que la relación de 3 con x es 3 y 3 por 3 es 9. Pues en ese caso ya podemos fácilmente resolver cuánto mide el cateto más grande, que sería la relación 4 por 3, que son 12 unidades, y en el caso de la hipotenusa 5x, que sería 5 por 3, que es 15. Y esta relación siempre va a ser así, siempre. Ok, el triángulo rectángulo notable de 60 grados y 30 grados es la estrella de la película, o sea, es uno de los triángulos rectángulos notables más preguntados. ¿Okay? La relación siempre va a ser fija y va a ser el lado menor, x o a o cualquier letra que te pongan. El cateto o el lado mayor sería x raíz cuadrada de 3, bien importante, y la hipotenusa siempre va a ser el doble del lado menor, o sea, 2 por x. ¿Okay? Esa relación siempre es fija, o sea, siempre va a ser así. Si te preguntan, por ejemplo, ¿verdad?, como dice aquí, si el lado pequeño mide 8 unidades, ¿verdad?, ¿cuánto mide la hipotenusa? Ok, pues sabemos que la relación de 8, ¿verdad?, son 8 unidades, la hipotenusa es el doble del lado menor, y que x por raíz cuadrada de 3 es 8 por raíz cuadrada de 3. Y ya hemos resuelto la medida de la hipotenusa y de paso el cateto mayor.